Hola de nuevo, estamos juntos para seguir adelante en nuestro estudio de la carta a los Colosenses. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 2 y vamos a empezar en el versículo 11. Así que empecemos con la lectura del pasaje Colosenses 2, del 11 al 19, la firmeza del creyente. Dice así la palabra: En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos de todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues este pasaje es un gran pasaje que realmente encierra lo que es esa parte de la epístola. Así que entremos en el pasaje y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. He puesto como título aquí la firmeza del creyente, porque realmente lo que estamos viendo aquí es el pensamiento que Pablo está presentando a los colosenses de no estar movidos ni por la filosofía ni por la religión. Así que hemos entrado en este tema y si recordáis, el versículo 4 de Colosenses 2 nos había ya dado este pensamiento de no estar engañados. Entonces repite el mismo pensamiento en el versículo 8. Así que ya dos veces Pablo ha dicho este pensamiento, cuidado, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe. Luego después en el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías. Así que tenemos ese resumen de la filosofía humana que Pablo dice, no es necesariamente un problema con lo que dice, el problema es de dónde viene. No proviene de Cristo, no proviene de Dios, más bien son las tradiciones de los hombres, son los rudimentos del mundo, como comentamos la semana pasada. Pero todo nos lleva a este pensamiento en el versículo 10, edificando sobre el pensamiento que había dicho sobre Cristo en el pasaje anterior. Pero el versículo 10 nos habla de estar completos en Cristo, el que es la cabeza de toda potestad y de todo principado. Tenemos este pensamiento de que Cristo Él es cabeza, es preeminente. Eso es uno de los pensamientos claves aquí en Colosenses. Y ahora nos dice que nosotros estamos completos en Él. La gran pregunta entonces es, ¿qué significa exactamente eso de estar completos en Cristo? ¿Cuál es el pensamiento de Pablo? O sea, Cristo es completo, en Él habita toda la plenitud de la deidad de forma corporal, pero nosotros estamos completos. ¿Qué significa? Pues vamos a entrar en este pensamiento, que es lo que desarrolla Pablo a partir del versículo 11. Bien, primeramente, Pablo se basa este pensamiento de estar completos en Cristo en el gran cambio espiritual del creyente. Y lo hace Pablo mediante dos figuras
que son importantes aquí. La primera figura que usa Pablo es la figura de la circuncisión. Debemos empezar a entender aquí una referencia a la religión judía y, como hemos dicho en varias ocasiones ya, estos colosenses estaban recibiendo esa presión de fariseos que querían añadir a su ley y sus decretos al mensaje de la fe en Cristo. O sea, bien, tienes que confiar en Cristo, pero no es suficiente. También tienes que cumplir esa ley, esas tradiciones de la religión. Y entre ellas, pues estaba la circuncisión. Y entonces querían que los colosenses también se sometieran a ese rito en su cuerpo, la circuncisión. Pero Pablo lo pone no hablando de la circuncisión física, sino de una circuncisión espiritual. ¿Cómo lo sé? Pues lo sé porque primeramente lo describe aquí en el versículo 11 como una circuncisión no hecha a mano. O sea, el pensamiento es que no estamos hablando de algo que es físicamente, algo que alguien recibe en el cuerpo. Si seguimos leyendo, nos dice que esta circuncisión es la circuncisión de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque obviamente podemos entender que Cristo, Jesús de Nazaret, como un hombre, un varón judío, también recibió el rito de la circuncisión. Ya lo tenemos en la presentación en el templo, o sea, cuando Ana y... se me fue el nombre ahora, pero estas dos personas vienen para dar profecías sobre este niño. Pero realmente esa no es exactamente lo que debemos entender por esta frase. Más bien, la circuncisión de Cristo tiene que ver con la circuncisión que nos vincula a Cristo, una circuncisión espiritual. O sea, no estamos hablando aquí, o Pablo no está hablando aquí, de la circuncisión de Abraham, una señal física en la carne que representaba el pacto que tenía Dios con Abraham y con su descendencia. Más bien estamos hablando de una circuncisión espiritual que marca al creyente como un vínculo con Cristo. ¿Y qué es lo que es esta circuncisión? Nos dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, hay un corte en el creyente que nos hace distinguir entre lo que es nuestra carne, nuestro cuerpo físico y lo que es los deseos carnales y lo que es lo espiritual, esa nueva vida que Dios nos ha dado. No quiero decir que son dos mundos aparte, que nosotros estamos en contra del cuerpo, más bien entendemos que hay deseos del cuerpo que no pertenecen a lo que es esta nueva vida espiritual. Nosotros como creyentes, si estamos actuando sencillamente como nos pide el cuerpo, no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha de gobernar sobre los deseos de este cuerpo. Por lo tanto, habla de una circuncisión, un corte en este cuerpo, una circuncisión espiritual. Este mensaje lo tenemos desde el Antiguo Testamento, ese pensamiento de estar circuncidados de corazón. O sea, Dios nunca quería sencillamente una marca en el cuerpo, siempre había querido un cambio en el corazón. Así que Pablo empieza con esta primera imagen, la imagen de la circuncisión distinta de la circuncisión que estos judaizantes estaban intentando obligar a los colosenses a experimentar. Y en segundo lugar, Pablo toma otra figura, la figura del bautismo. Ahora, creo que nos ayudará a entender este pasaje mejor si entendemos que aquí, igual que no estábamos hablando de una circuncisión física, tampoco estamos hablando de un bautismo físico. No está hablando de entrar en el agua. Aquí está hablando de un concepto espiritual. Hay dos pasajes que he puesto aquí en pantalla, en Mateo 20, 22 y también en 26, 39. ¿Qué dice ahí? Pues en el 20, 22 dice,
Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Pues vienen los discípulos pidiendo sentarse a la derecha y la izquierda de Jesús en su reino. Y Jesús les hace esta pregunta, ¿podéis ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? ¿De qué está hablando Jesús? Pues nos ayuda a que no solamente lo pone en la figura del bautismo, sino también de la copa. Y por supuesto, cuando seguimos leyendo y llegamos al 26:39, vemos que Jesús en Getsemaní ora y específicamente vuelve a este pensamiento de la copa. Y dice, si fuera posible que pasara de mí esta copa, ¿de qué está hablando la copa? Pues obviamente está hablando de la voluntad de Dios, que era que Jesús se sacrificara en la cruz por nosotros. Por lo tanto, ¿qué es el bautismo? Es otra imagen de lo mismo. El bautismo era una identificación con otro, con la voluntad de Dios en este caso. Pero la voluntad de Dios para Cristo en este momento era la cruz. Y por lo tanto, Jesús habla de su bautismo y automáticamente está conectado con la cruz. Y aquí tenemos más de lo mismo. Cuando leemos aquí, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí entendemos el bautismo aquí, ese bautismo espiritual, tiene que ver con ese momento en que nos reconocemos muertos en nuestros pecados. Ese momento en que nosotros ya sabemos que no tenemos ninguna esperanza en nosotros mismos, pero sepultados con Él, ese bautismo, esa identificación espiritual con su muerte, que Él murió por nuestros pecados, pero también ese automáticamente nos lleva a igual que Él resucitó de entre los muertos, nosotros también con Él nos resucitamos para una nueva vida. Esto no está hablando del bautismo físico, no está hablando del agua, y sin embargo es imposible divorciar este pasaje de lo que es el bautismo en el agua, el bautismo que representa esa muerte espiritual en Cristo y esa resurrección a una vida nueva. Pero este bautismo espiritual que estamos viendo aquí no es un rito físico que experimenta una persona, más bien es lo que Dios hace cuando una persona se reconoce pecador y ya confía en Cristo. Dios le llena de nueva vida y pone dentro de él el Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo nos ha dado estas dos imágenes. Creo que las dos imágenes están relacionadas con los ataques que recibían los colosenses. La circuncisión espiritual vinculada o enfrentada con esa circuncisión de los judíos. Y seguramente el bautismo espiritual aquí enfrentado con lo que era el bautismo de estos gnósticos, estos místicos, estos filósofos que estaban atacando a los colosenses desde el otro lado. Pero ¿cuál es el punto que une estos dos pensamientos? ¿Cuál es el punto común entre esa circuncisión espiritual y ese bautismo espiritual? Y Pablo lo aclara para que no perdamos de vista lo que es el tema. Es el perdón de pecados. Dos versículos aquí preciosos para nosotros. Versículos 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa imagen es la imagen de una deuda. Sabemos por los arqueólogos que cuando había una deuda, una persona hacía un escrito, un acta, y lo firmaba. Y entonces eso decía que había una deuda. Esa persona que le entregaba eso ya sabía que tenía una deuda y tenía que pagar esto. Nosotros teníamos una deuda. Es una imagen que Cristo utiliza con frecuencia
para hablar de los pecados, esa deuda, ese pensamiento de que cuando empezamos a pecar, nosotros no solamente hemos pecado contra otros, no solamente hemos pecado contra nosotros mismos, sino que hemos pecado contra nuestro Creador. Y vamos acumulando una deuda tan grande que es imposible que nosotros jamás pagáramos esto. Y sin embargo, Cristo anuló. La idea es romper o tachar la imagen que nos dicen los arqueólogos que han encontrado esas cartas de deuda en que ya al final está marcada con X para decir está soldada esta deuda, ya está pagada. Y esta es la imagen aquí, como ese acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, Dios la ha quitado de en medio clavándola en la cruz. Una imagen preciosa de la cruz que Pablo nos da en que nuestros pecados fueron clavados en la cruz. No fueron las manos y los pies de Jesús que fueron clavados en esta cruz solamente, más bien fueron nuestros pecados clavados en esta cruz. Pero Pablo nos da otra imagen de la cruz que me encanta también. En el versículo siguiente dice, y despojando a los principados y las potestades. Es ya la tercera vez que Pablo habla de estas potestades y principados, que hemos dicho en el capítulo 1, Pablo lo había comentado ahí, que Cristo está por encima de potestades y principados. Y hablamos en este momento seguramente de la referencia a los ángeles que algunos adoraban. También en esa primera parte del 2 hemos visto que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Y ahora llegamos al pensamiento de que Cristo ha triunfado sobre principados y potestades. ¿De qué está hablando? Una vez más, entendemos que está hablando de los ángeles, pero Cristo ha triunfado sobre los ángeles. ¿Cuándo? ¿Cómo? Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo nos pinta un cuadro precioso que es completamente contrario al cuadro que nosotros tendríamos solamente leyendo el relato bíblico de la crucifixión. El relato bíblico de la crucifixión nos hace ver lo que veía la gente con sus ojos. Veían a Jesús entregado en manos de sus enemigos, los líderes religiosos ahí frotando las manos, contentos de por fin haber terminado con Jesús de Nazaret. Y ya Jesús clavado en una cruz moría aquella tarde, pero aparentemente derrotado, aparentemente allí sin poder hacer nada, clavado allí, sufriendo en la cruz. Y sin embargo, los evangelios también nos dan esta imagen cuando Cristo grita en ese grito de victoria, consumado es, he terminado, y ya, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Este pensamiento lo tenemos aquí con la imagen de ese triunfo de la cruz, porque lo que estaba ocurriendo espiritualmente, Cristo estaba venciendo el poder del pecado. Cristo no estaba sufriendo pasivamente, más bien había escogido estar allí. Y tal como sabemos, Él podría haber llamado legiones de ángeles para bajarle de la cruz, pero no lo hizo porque estaba allí para demostrar la victoria o para ganar la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y esa es la imagen que nos pinta Pablo de la cruz. Dos imágenes. Primeramente, la imagen de nuestros pecados clavados en la cruz y en segundo lugar, la imagen del triunfo de Cristo sobre las potestades y los poderes espirituales cuando murió en la cruz. Así que anuló el acto y despojó a los principados. Esa es la imagen. Y Pablo continúa entonces con una palabra sumamente importante, una frase. Por tanto, no es la primera vez que he usado esta frase, pero cada vez que vemos esta frase debemos prestar atención.
Lo habíamos visto también en el 2.6. Pablo ahí había hablado de cómo debemos actuar basándonos en la realidad que acaba de presentar, y vuelve a hacer lo mismo. Ha hablado de este gran cambio espiritual, esa transformación del creyente en que hemos sido perdonados, hemos sido librados de nuestros pecados y hemos sido hechos hijos de Dios, no mediante un rito físico, como es la circuncisión o el bautismo, sino por un proceso espiritual en que Dios nos ha transformado. Por tanto, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es lo que debe ocurrir? Y la respuesta es: debemos estar firmes. Dice así Pablo en el 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Primeramente, Pablo nos habla aquí del juicio humano. Las personas que empiezan a juzgar, las personas que quieren manipular a una persona para actuar de cierta forma. Y aquí claramente tenemos así en la mente de Pablo esos religiosos judíos que querían obligar a los gentiles a guardar todos los elementos de la religión judía. Cristo no vino para sencillamente continuar lo que era la religión judía. La religión judía tenía muchos elementos que estaban allí para preparar el camino para la venida del Mesías. Y entonces Cristo vino no para abrogar la ley, no para destruir la ley, sino para cumplir la ley. Entonces, estos elementos de la religión judía pues estaban preparando el camino para el Mesías. Pero llegado el Mesías, Cristo vino para establecer una iglesia, que es un pensamiento distinto de Israel. Ahora, los de Israel podían también estar incluidos en esta iglesia, pero la iglesia no estaba incluida dentro de la religión judía. Por lo tanto, entendemos claramente por la Biblia el tema, por ejemplo, de la circuncisión. Pablo nos presenta claramente, la iglesia lo miró y dicen los apóstoles claramente que los gentiles no tenían que circuncidarse, no tenían que guardar estos aspectos de la ley, de la ceremonia de la ley de los judíos. Por lo tanto, entendemos que Pablo dice: cuidado con alguien que os quiere manipular, alguien que os quiere juzgar para que os sintáis culpables porque no estáis haciendo estas cosas. Y habla de dos elementos. Primeramente habla de la comida y la bebida. Ya los judíos tenían ciertos ritos en cuanto a la comida, lo que debían comer y lo que no debían comer. Y luego habla de la bebida. Es interesante. En la religión judía tenías pues también estos elementos de cuándo bebías, lo que podías beber. Y ya empezamos a notar en la iglesia que hay un cambio en cuanto a esas cosas. Es curioso notar un poco más adelante que Pablo dice a Timoteo que debe beber un poco de vino. ¿Por qué le tiene que decir que beba un poco de vino? Obviamente el tema es el estómago de Timoteo. Tenía problemas de estómago y Pablo le recomienda que beba un poco de vino. ¿Por qué le tiene que hacer esto? ¿Por qué le tiene que decir que beba? Obviamente el tema es que Timoteo no bebía y por lo tanto le anima a beber un poco. Es curioso notar ese cambio en que empezamos a ver en la iglesia. Sobre todo lo vemos en la figura del pastor, que no está dado al vino. También lo vemos en los diáconos, que también ese tema del vino está ahí para tener cuidado. Es muy curioso este pensamiento porque en el Antiguo Testamento vemos que bebían vino, pero como parte incluso de cuando visitaban al templo, parte de su ofrenda. Y sin embargo vemos estos cambios
y solo podemos entender que entraban estos judaizantes y estaban juzgando a los creyentes gentiles que comían pues esa igual carne de cerdo, otras carnes que no eran permitidas para los judíos, o se distinguían por lo que bebían o no bebían frente a lo que bebían o no bebían los judíos. Pero luego después también habla de los días de fiesta, o sea, luna nueva, día de reposo, todos estos momentos en el calendario que los judíos también guardaban, momentos en que se suponía que debían hacer un peregrinaje a Jerusalén y querían también imponer esto a los gentiles. Y Pablo dice, no dejéis que nadie os juzgue en cuanto a estas cosas. Nosotros entendemos que estas cosas, estos días tenían su propósito para el pueblo judío, pero su propósito era para prepararles para la venida del Mesías. Y ahora nosotros que no somos judíos, no estamos bajo estas normas. Nadie debe imponer esto para así juzgarnos, para manipularnos, para hacernos hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo. Y no hace falta que guardemos estos días festivos, estos ritos en cuanto a la comida. En segundo lugar, el segundo consejo que da Pablo es cuidado con los engaños humanos. Dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Aquí habla de dos aspectos que obviamente formaban parte de esa filosofía, el gnosticismo, esa religión humana. ¿Cuáles son? Primeramente habla de la humildad. ¿Qué es esta humildad? Pues si seguimos leyendo encontramos un poco más sobre lo que sería esta humildad. Nos dice en el versículo 23, dice, en humildad y en duro trato del cuerpo. Ese pensamiento de intentar conseguir la humildad mediante el sufrimiento. Ese pensamiento que ellos habían establecido, esa práctica de la humildad, como ellos llamaban esto, de realmente el duro trato del cuerpo. Y así de esta forma vas a avanzar espiritualmente. Y sin embargo aquí este no es el pensamiento bíblico. Como decía antes, no es que el cuerpo sea malo, no es que tenemos que castigar el cuerpo para llegar a ser espirituales. Lo que tenemos que hacer no es castigar el cuerpo, sino que tenemos que someter el cuerpo a Cristo. Tenemos que obedecer los deseos de Dios en vez de los deseos del cuerpo. Pero esto no se consigue mediante la flagelación, mediante el sufrimiento impuesto por uno mismo. Es curioso notar cómo la religión católica también ha pasado por momentos en que ha intentado hacer esto mismo. Estas personas que castigaban el cuerpo, flagelándose, para así intentar llegar a ser más espirituales, pues lo hacían haciendo caso omiso a lo que dice la Biblia. Así que habla de la humildad. Es curioso notar que continúa hablando y dice así en el versículo 18, la segunda parte, dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuando quieren conseguir la humildad, ¿sabes lo que ocurre? Terminan orgullosos. Siempre pienso en la frase de C.S. Lewis en el libro Cartas del Diablo a su sobrino, que hay un momento que anima a ese tentador a tentar a su paciente a llegar a ser humilde y ser orgulloso de que es tan humilde. Y digo, es así muchas veces. En el momento que hacemos algún acto que es humilde, que realmente piensan los demás, igual empezamos a estar orgullosos de lo humilde que somos. Y es el momento en que ya no somos humildes. Así que habla de la humildad, que realmente no es humildad,
realmente no consigues nada con esa humildad. Pero también habla aquí del culto a los ángeles. Y ya hemos hablado de los principados y potestades, esta referencia que Pablo ha hecho ya en varias ocasiones sobre estos ángeles. Y ya vemos que estaban haciendo este culto, estos gnósticos, querían rebajar a Cristo, pero querían exaltar a estos ángeles. Y Pablo dice, entremetiéndose en lo que no han visto. Estas personas estaban con el culto de los ángeles, pero realmente no sabían lo que estaban adorando. Pero si somos firmes a pesar del juicio, firmes a pesar de los engaños, el motivo realmente de poder aguantar esto es porque estamos firmes al asirnos de Cristo. Dice el versículo 19, estas personas estaban juzgando, estaban engañando en vez de asirse de Cristo. Pero es lo que nosotros debemos hacer. Es la única forma de estar firmes. Es cuando nosotros abrazamos a Cristo de todo corazón, asiéndonos de la cabeza, el que Pablo había dicho, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo. Y aquí debemos acoger al que es la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Y Pablo termina con este pensamiento del crecimiento que da Dios. Dios quiere que nosotros abracemos a Cristo, que es nuestra cabeza, y estar completos en Él. Nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha dado una relación, una vida nueva en Cristo. Y por lo tanto, cuando abrazamos a Cristo, estamos completos en Él. Estamos ya firmes. No, nadie nos puede juzgar, nadie nos puede manipular para hacernos pensar que tenemos que hacer más para conseguir esta relación con Dios. Nadie puede intentar hablar de una experiencia mística que mediante un rito como el bautismo podemos llegar a ver ángeles. Nosotros tenemos el bautismo espiritual que nos pone en una relación verdadera con Dios, una vida nueva. Y por lo tanto, cuando abrazamos a Cristo, podemos estar firmes, estar creciendo. La imagen aquí la desarrolla Pablo en Efesios. Hemos ya hablado de cómo Colosenses y Efesios muchas veces tienen pensamientos paralelos, pensamientos que se edifican sobre el otro pensamiento. En Efesios 5 vemos esta imagen de que el esposo debe actuar hacia la esposa con amor, intentando cuidarla, tal como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para nutrirla. Y el pensamiento aquí, el cuerpo, es unido en todas sus partes para estar nutrido. Y Pablo está animando a los colosenses a estar unidos, no divididos, sino unidos frente a los ataques que recibían. Pues vamos terminando este mensaje y hoy hemos hablado del peligro del juicio humano, estos que empiezan a manipular para intentar hacernos pensar que no estamos completos, que tenemos que hacer más. Pablo nos ha hablado también del peligro del engaño, estos que quieren desviarnos por otro camino, que nos quieren llevar a intentar hacer cosas que realmente no convienen. Pero frente a esos dos peligros, lo que tenemos que recordar es que si hemos sido perdonados, debemos aferrarnos de Cristo, abrazar a Cristo de todo corazón, porque es el único que realmente nos puede completar. Por lo tanto, nos lleva a los pensamientos importantes de este pasaje. Debemos estar firmes en Cristo, con la fuerza que Él nos da, pero firmes no significa estáticos,
sino como hemos visto en otras ocasiones, firmes significa que estamos creciendo en Cristo. Entonces llegamos al final de este mensaje y de este pasaje que hemos leído. Realmente estamos en un punto para cambiar, para saltar en el texto, porque vamos a hablar de lo que significa entonces de manera práctica, cómo podemos aplicar todo esto en nuestras vidas en diferentes aspectos prácticos. Pero la pregunta que tengo para nosotros, para llegar a esa conclusión es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos firmes en Cristo o más bien estamos manipulados por lo que piensan los demás? ¿O estamos escuchando otras voces que no son realmente las voces de Dios? O sea, no es lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Estamos prestando atención a lo que nos están diciendo y nos estamos dejando engañar. Si es así, tenemos que volver a Cristo y abrazar a Cristo. Oye, ¿has recibido el perdón que Cristo ha ganado por ti en la cruz? O sea, tus pecados han sido clavados en la cruz cuando Cristo ganó la victoria allí ese día sobre el pecado y la muerte. ¿Has confiado en Cristo de todo corazón para decir hoy estoy aferrado a Cristo, estoy asiéndome de la cabeza? Si no lo has hecho, hoy es el día perfecto para confiar en Cristo, para que tú seas también un hijo de Dios. Pero si has aferrado de Cristo, ¿cómo estás? ¿Estás siendo firme? ¿Estás fortalecido con la fuerza que solo Él puede darte? ¿Y estás creciendo? Eso es la marca de la firmeza. Si estamos creciendo espiritualmente, ¿cómo está tu vida? ¿Es igual tu vida hoy que hace 6 meses? ¿O incluso estás peor ahora que hace 6 meses? El propósito de Dios es que nuestra vida espiritual sea un crecimiento constante y así vamos conociéndolo más y más. El propósito de Dios, como hemos dicho en esta carta, es que andemos como es digno de Dios. Y como vimos, parte de andar como es digno es crecer en el conocimiento de Dios. Sigamos adelante, creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por este pasaje, lo que nos enseñas en este pasaje, y quiero, Señor, que tú sigas haciendo tu obra, que sigas salvando a personas, obra en corazones, para que otros vean a Cristo, la belleza de Cristo, y confíen en Él. Y haz la obra también en nosotros que hemos confiado, para que nosotros sigamos creciendo en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.